Ya, buen día. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. ¿Se logra ver? Sí se ve. Ya, gracias. A ver. Bien, vamos a pasar a la segunda semana del curso de diagnóstico por imágenes. En este caso, la semana pasada ya hemos visto las generalidades y también hemos visto un poco de tórax normal y patológico, pero en esta segunda semana donde más nos vamos a enfocar es en cómo es que se ve el, el pulmón, o sea, los pulmones, ¿no? El parénquima pulmonar ante ciertas lesiones que puede sufrir, ¿no? También vamos a ver algunos ejemplos de tuberculosis pulmonar. Vamos a ver de que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad que puede afectar de diversas formas al pulmón, bien, y puede causar numerosos patrones que vamos a ver y vamos a continuar durante esta sesión, ¿no? En esta parte, en esta semana, se va a dividir en sesión 2.1 y 2.2. En el primero de ellos, el 2.1, vamos a ver el patrón pleural y el patrón nodular. En el segundo vamos a ver el patrón atelectásico y finalmente el patrón destructivo, donde encontramos también a la tuberculosis. Bien, cuando hablamos de patrón pleural, siempre, obviamente, ustedes saben que la pleura va a ser aquella membrana serosa que va a envolver al pulmón, ¿no? Así como la cápsula de Gleason que engloba al, al hígado o el pericardio que engloba el corazón, ¿no? La pleura viene a ser aquella que va a englobar, que va a proteger, ¿ok? Que va a proteger al pulmón, ¿ok? Y tenemos dos pleuras, ¿ok? Tenemos dos pleuras. Tenemos tanto la pleura visceral, que está pegada al parénquima pulmonar, y la pleura parietal, ¿ok? O sea, que es la pared más que nada, ¿no? Que va a protegerla como tal. Bien, dentro de este espacio, o sea, entre la pleura visceral y la pleura parietal, normalmente tenemos líquido, sí, tenemos líquido, porque de alguna u otra forma, cuando nosotros respiramos, los pulmones se tienen que expandir y por lo tanto tiene que protegernos algo para que obviamente no roce y no se dañe el pulmón, ¿ok? Entonces, ¿tiene que haber un líquido? Sí. Ahora, el problema es cuando ese líquido, ¿no? O ese espacio se llena excesivamente de líquido, se llena excesivamente de aire o incluso los dos. Ahora, puede llenarse de sangre también, puede llenarse de pus y llamarse empiema, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿el espacio pleural es susceptible? Sí, ¿ok? Y cada vez de que existe un exceso de líquido pleural, pues tiene que ser estudiado. Claro que sí, para descartar infecciones, para descartar traumatismos, ¿no? Cáncer, incluso si encontramos sangre, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del patrón pleural, ¿qué es lo que vamos nosotros a estudiar? ¿Ok? Vamos a estudiar tres principales conceptos: el derrame pleural, el neumotórax y el hidroneumotórax. ¿Ok? Cuando hablamos de derrame pleural, hablamos de líquido. ¿Ok? Cuando hablamos de derrame pleural, hablamos de líquido. Cuando hablamos de neumotórax, de aire. Y cuando hablamos de hidroneumotórax, de líquido y aire. ¿Ok? Recuerden del líquido, ¿ok? El líquido, ¿cómo se va a ver en una radiografía, chicos? ¿Se va a ver blanco, se va a ver negro? ¿Ustedes qué dicen? En una radiografía. Acá ya le están soplando, ¿no? Es una radiopacidad. ¿Qué es radiopaco? ¿Es negro o es blanco? Blanco. Blanco, claro. Yo les mencionaba, ¿no? Todo lo contrario viene a ser, ¿no? O sea, cuando decimos radiopaco, nos suena oscuro, ¿sí o no? Y cuando decimos radiolúcido, nos suena blanco. Pero en este caso viene a ser lo contrario. Radiopaco viene a ser blanco y radiolúcido viene a ser negro. ¿Ok? Entonces, la densidad agua viene a ser radiopaca y la densidad aire viene a ser radiolúcida. ¿Ok? Entonces, el derrame pleural lo vamos a ver blanco y el neumotórax lo vamos a ver negro. Y el hidroneumotórax, Diego, de los dos, vamos a ver de que existe un nivel hidroaéreo que va a diferenciarlos, ¿no? Del derrame pleural, del neumotórax, etcétera. Bien, y vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de ellos. Bien, en principio el derrame pleural, ¿ok? Que es la radiopacidad en el espacio pleural, como le menciono, ¿no? O sea, el espacio pleural se ha llenado de líquido, no necesariamente agua. O sea, ahí pongo agua porque es la densidad agua. ¿Qué más tiene densidad agua? Por ejemplo, el pus, por ejemplo, inflamación, líquido seroso, ¿no? También, por ejemplo, la sangre, claro que sí, también tiene densidad agua. Entonces,
no siempre que veamos un derrame pleural significa que es agua, ¿ok? No siempre. Debemos estudiarlo, debemos hacer una toracocentesis y estudiarlo, ¿ok? Es así como se va a ver principalmente, ¿no? Este es el pulmón que va a ser, que va a disminuir más que nada el parénquima, ¿no? O la capacidad de poder expandirse por el exceso de líquido que hay. Bien, entonces estos van a ser los signos radiográficos que vamos a ver principalmente, ¿ok? Recuerden que yo les mencionaba de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Que eran estos más que nada. Voy a ver si puedo hacer un puntero. Bien. Que en la radiografía van a ser estos más que nada, que van a estar literalmente en la parte más lateral y pegada al diafragma, al hemidiafragma, ¿no? Ipsilateral en este caso, del mismo lado. Estos vienen a ser los ángulos costodiafragmáticos. Entonces, en el derrame pleural no los vamos a ver, se van a borrar, simplemente se van a volver radiopacos, ¿ok? Va a existir, este es el signo más importante del derrame pleural, ¿ok? La curva de Damasó, ¿ok? Que va a ser como que, como vemos acá, no sé si ven acá una línea pequeña, esta va a ser la curva de Damasó, ¿ok? Que obviamente todo lo de abajo se va a poner blanco y no siempre va a estar a este nivel. Dependiendo de la gravedad del derrame pleural, pues puede estar acá arriba, puede estar acá, o simplemente si es un derrame pleural masivo, todo el pulmón, en este caso el izquierdo, pues va a ser el afectado. Recuerden, ¿no? En la radiografía, cuando nosotros vemos la mano derecha, o sea, nuestra mano derecha viene a ser el lado izquierdo del paciente. Y cuando vemos el lado izquierdo, viene a ser la mano derecha del paciente. Entonces, este vendría a ser el pulmón izquierdo y este viene a ser el pulmón derecho. ¿Ok? Ahora, vamos a ver uno que otro ejemplo, ¿sí? Este es el clásico ejemplo de la curva de Damasó. ¿Ok? Voy a hacerle un poco de zoom que viene a ser esta curva cóncava de acá. Ya no existe el ángulo costodiafragmático, está completamente radiopaco, ¿no? Y como vemos, hay un efecto ligero de masa, ¿ok? Hay un efecto ligero de masa. Como hay agua comprimiendo el pulmón, cada vez que una persona está respirando, está inhalando, pues se va a tener que expandir sí o sí el pulmón. Por lo tanto, hay un efecto de masa y empuja el mediastino hacia el lado, en este caso, sano. ¿Ok? Lo empuja, lo tiene que empujar. Y ese es otro de los signos que encontramos, el desplazamiento del mediastino al lado contrario. ¿Qué es el mediastino, Diego? Para que recuerden un rato, viene a ser el espacio entre los dos pulmones. Ese viene a ser el derrame pleural, perdón, el mediastino. El espacio entre los dos pulmones. ¿Qué encontramos ahí? El esófago, los grandes vasos, las venas cavas, el corazón, el timo, etcétera. ¿Bien? A ver, otros ejemplos acá, por ejemplo, de incidencia lateral, ¿no? Cuando queremos ver si es que existe un derrame pleural o no, recuerden que por gravedad el agua va a tener que irse hacia abajo, ¿no? Posiblemente el paciente haya estado en decúbito lateral izquierda, ¿no? Recostado hacia su izquierda y pues se le ha tomado los rayos X. Y recuerden que como el agua se ve radio opaco, es densidad agua, pues va a estar blanco, ¿no? Vemos que se ha borrado, ¿no? Parte del parénquima pulmonar. Otro acá, por ejemplo, en una paciente mujer, vemos acá en la curva de Damasó, vemos que se ha borrado el ángulo costodiafragmático, ¿no? Y vemos ligero desplazamiento del mediastino hacia el lado sano, ¿no? Hacia el lado contrario. En este caso es un derrame pleural mediano. Este viene a ser un derrame pleural mínimo, ¿no? Como vemos acá es chiquito, se ha borrado ligeramente la curva de Damasó. A veces no suele ser concluyente y se suele pedir una ecografía para poder confirmar. ¿Por qué? Porque para una radiografía, para que sea concluyente más que nada de un derrame pleural, necesita de más de 200 a 250 centímetros cúbicos, ¿no? De volumen. Mientras que la ecografía, en este caso, pues va a ser la más sensible para poder diagnosticar un derrame pleural, porque solo necesita de 5 centímetros cúbicos para poder determinar de que existe un volumen líquido entre las pleuras, ¿no? Como vemos acá. Entonces, la ecografía viene a ser la más sensible y la que se suele pedir, y también la que se suele utilizar como guía, no se olviden. Se utiliza como guía, no recuerdan, ¿no? O sea, ya, diagnosticamos, por ejemplo, un derrame pleural, pero necesitamos una guía para poder nosotros introducir la jeringa e ir quitando el líquido excesivo de entre las pleuras, ¿no? Y es por eso que se necesita la ecografía, porque lo vamos a ver em, en vivo, ¿no? En vivo, ¿ok?
Bien. Ahora, esta viene a ser el derrame pleural, pero visto desde una tomografía, como vemos acá, ¿no? Visto desde una tomografía. Recuerden que como es tomografía, no se utiliza radio opaco, no se utiliza radiolúcido. ¿Cómo se dice entonces, chicos? ¿Cuáles son los términos de la tomografía? ¿Recuerdan? Acá se habla de densidades, ¿ah? También se habla de densidades, de unidades Hounsfield, las cuatro densidades, ¿no? La metal, la agua, el aire, ¿ya? Cuando hablamos de tomografía, hablamos de hiperdenso, isodenso y hipodenso, ¿ok? Entonces, como el agua es densidad, perdón, como el agua va a ser blanco, ¿no? Entonces va a ser hiperdenso. Vemos que acá hay hiperdensidad, hiperdensidad, hiperdensidad. Es así como nosotros vamos a distinguir, ¿no? En una tomografía al, al derrame pleural. Acá nuevamente, en este caso, el derrame pleural en una ecografía se puede ver tabicado, sí, también, pero en la tomografía también puede estar tabicado. En este caso, lo más posible es que o bien este derrame pleural ha sido ocasionado por o bien una masa maligna, o bien ha sido crónico y pues se ha terminado lobulando, ¿no? Como vemos acá. O sea, hay ligeras lobulaciones. No sé si los llegan a ver, divisiones, ¿no? Tabicaciones en este derrame pleural. O sea, es loculado. Y pues en este caso, pues vemos un derrame pleural masivo, completamente masivo. Vemos de que todo este pulmón se ha perdido, ¿no? Se ha perdido todo este pulmón y está haciendo un efecto de masa en todo el mediastino. Este es el corazón. Este es el corazón. Y vemos que debería estar acá, pero está hasta acá. O sea, el efecto de masa es tanto que ha desviado mucho el mediastino y pues el pulmón sano se está quedando sin lugar para poder expandirse bien. Bien. Y bueno, en este caso viene a ser una hipodensidad ocupando todo un hemitórax, ¿no? Y bueno, finalmente, esto para que comprendan nuevamente, ¿no? Cómo viene a ser un derrame pleural, cómo viene a ser un derrame pleural, ¿no? Que básicamente, pues, entre las dos pleuras se llena de líquido, hace un efecto de masa, se borra el ángulo costofrénico y pues tenemos para poder describir y para poder diferenciar, ¿no? Un derrame pleural. Ahora, el neumotórax es aire, por lo tanto, el aire no cae con la gravedad. El aire flota con la gravedad, ¿no? Entonces, ¿vamos a ver el aire debajo? No, no vamos a ver el aire abajo, como vemos el agua. ¿Cómo vamos a ver entonces el aire? ¿Ok? Esta viene a ser las características radiográficas, ¿no? ¿Cómo vemos el aire entonces? Lo vemos negro, lo vemos radiolúcido. Y normalmente nosotros no vemos las pleuras en una radiografía. Normalmente nosotros no vemos las pleuras en una radiografía. Imaginemos que el pulmón es similar a este. Normalmente no lo vemos, ¿ok? No lo vemos. Pero ¿qué es lo que pasa en un neumotórax? Sí lo vamos a ver. Vemos de que acá está la pleura, ¿no? Vemos de que acá está la pleura, en este caso visceral, pegada al pulmón. Se ve una línea delgadita, pero se ve. Mientras que por fuera todo esto viene a ser más radiolúcido que el parénquima pulmonar, es aire puro. Entonces, esto es un neumotórax, ¿ok? Esto es un neumotórax. Ahora, ahora, ¿qué es lo que más también vamos a ver? Como es un efecto de aire, es un efecto de masa, pues el mediastino también se va a borrar. No, perdón, el mediastino también se va a ir hacia el lado sano, ¿ok? También se va a ir al lado sano. Y bien, estas son algunas de las causas de neumotórax, en este caso secundario, ¿no? Porque el primario es más que nada dirigido a los traumatismos, ¿no? Los traumatismos, que es lo más común. Por ejemplo, una herida punzocortante en un asalto, una persona lo termina cuchillando a nivel del tórax derecho y pues le queda así. El pulmón, el parénquima se llena de aire. ¿Ok? La tuberculosis también puede causar esto. La tuberculosis, recuerden de que es una enfermedad muy prevalente e incidente, ¿no? En nuestro país y pues siempre debemos contemplarlo, ¿no? Si un paciente viene tosiendo, pues siempre se le debe contemplar, ¿ok? E incluso no, con la misma epidemiología, ¿no? Del lugar donde viene, el lugar donde vive, pues se le debe asumir de que es tuberculoso hasta
este, demostrar lo contrario. ¿Ok? Y bueno, este viene a ser una representación gráfica, ¿no? De cómo es el neumotórax, cómo es un aire, ¿no? Es el aire que está comprimiendo el mediastino hacia el lado sano en este caso, ¿no? De la misma forma acá, ¿no? Todo este es aire que está comprimiendo el pulmón y pues está llevando al mediastino hacia el otro lado, ¿ok? Hacia el otro lado. Ahora, en este caso, como vemos, este es un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque vemos de que todo el pulmón, vemos de que todo el pulmón está radiopaco. No, perdón, radiolúcido. Todo el pulmón está negro, ¿no? Todo el pulmón está negro, mientras que el otro parénquima pulmonar sí tiene, acá vemos la diferencia. El otro pulmón sí tiene la trama broncovascular, que viene a ser todas estas pequeñas líneas de acá. Sí lo tiene, pero este pulmón no, está completamente negro, está completamente radiolúcido. Eso es un neumotórax a tensión. Y ahora, cuando encontramos neumotórax a tensión, es más visible poder encontrar el muñón pulmonar, este de acá, que normalmente no debería ver, pero ante un neumotórax, pues sí es posible verlo. ¿Ok? Y pues como estamos desviando el mediastino hacia el otro lado, vamos a ver también de que la columna se va a ver ligeramente. En otros ejemplos vamos a ver de que también se va a ver, ¿ok? Y no solo en esto, o sea, no solo que veamos la columna significa que ya es un neumotórax, porque vamos a ver después de que también lo vamos a poder ver en un patrón atelectásico, ¿ok? La columna se va a poder ver y ese se llama el signo de la columna desnudo. ¿Bien? Acá vemos también el aire en una tomografía, el aire que se ve hipodenso, recuerden, hipodenso cuando hablamos de tomografía. Y bueno, finalmente, nuevamente una radiografía, ¿no? Que también vemos en este lado que está lleno de aire, también un neumotórax a tensión. ¿Bien? Y este que viene a ser el muñón pulmonar, dependiendo del lado que esté afectado, pues, ¿no? Dependiendo del lado que esté afectado. Bien, esto también nuevamente aire, o sea, son más ejemplos de que nosotros podemos encontrar, ¿no? Acá es más visible lo de la columna desnuda, ¿no? El mediastino ha sido tan desviado que pues que es posible ver los huesos de la columna, ¿no? Ese es el signo que se le denomina el de la columna desnuda, ¿no? Y como vemos acá, se pueden ver las pleuras y por fuera de las pleuras, ¿no? Podemos ver toda la radiolucidez que significa de que es aire, ¿no? Que hay aire en el espacio pleural. Ya, y finalmente tenemos el hidroneumotórax, que en este caso hidro viene de agua y neumotórax viene de aire. Entonces va a ser agua y aire. ¿Ok? Entonces, el agua tiende a ir hacia abajo por gravedad, ¿no? Entonces el agua lo vamos a ver hacia abajo. Pero el aire flota. Entonces va a haber aire por encima del agua. ¿Ok? Estas son las características radiográficas que tiene el hidroneumotórax y el más importante es el nivel hidroaéreo. ¿Ok? El nivel hidroaéreo es el más importante y lo vamos a ver clarito acá. Este es el nivel hidroaéreo. ¿Ok? Por encima todo es aire. ¿Ok? Por encima todo es aire, pero por debajo todo es agua. ¿No? Por debajo todo es agua y por encima todo es aire. Este es el nivel hidroaéreo y el clásico ejemplo de hidroneumotórax. Acá otro ejemplo, por ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Lo de encima es aire y lo de abajo es agua. Cuando vemos solo un derrame pleural, por ejemplo, pues vamos a ver la curva de Damasó, no se olviden. No lo vamos a ver así de horizontal, vamos a ver la curva cóncava de Damasó, para no confundirnos, ¿no? Les estoy diciendo. Vamos a ver la curva de Damasó, no lo vamos a ver horizontal. Y acá nuevamente, ¿no? Vemos acá un poco de aire y vemos acá todo esto que es agua. Todo esto que es agua. ¿Ok? Es así como podemos ver en el hidroneumotórax. Esto es lo más fácil. ¿Qué les puede venir en el examen? Una imagen así. Y pues si solo ustedes ven esto, pues ya marcan hidroneumotórax, ¿no? Es lo más fácil que hay. Acá el problema un poco viene a ser el derrame pleural y el neumotórax, ¿no? Que también son fáciles y si le agarran práctica, ¿no? Pero no es cosa del otro mundo, ¿no? Sí es posible poder diferenciarlos. Bien, a ver.
Ya, estos son más ejemplos, en este caso una tomografía de hidroneumotórax. Recuerden, el aire se ve hipodenso y el agua se ve hiperdenso. ¿Ok? Vemos que este parénquima, este es el pulmón. Este es el pulmón, ¿no? Este es el pulmón. Y este es el otro pulmón. Entonces, todo esto es el mediastino. Vemos de que está empujando el mediastino, está empujando al corazón y los grandes vasos hacia el otro lado, ¿ok? Como este es el pulmón, recuerden que el agua es hiperdenso, por lo tanto, este es el agua. Y por lo tanto, este es el aire. Vemos de que la densidad es distinta, ¿no? La densidad es distinta. Acá de igual forma, ¿no? Hiperdenso el agua e hipodenso el aire. Y está empujando todo el mediastino hacia el lado sano. Y le está quitando volumen para poder expandirse, ¿no? Y acá igual, de igual forma. Lo negro viene a ser aire y lo blanco, ¿no? Y lo hiperdenso viene a ser agua. Es así como nosotros vamos a ver un hidroneumotórax en una tomografía. Bien, bien. Este es un poco más tranquilo, el patrón nódulo y masa, ¿sí? Cuando hablamos de patrón nódulo y masa, ustedes ya saben lo que es un nódulo, ¿no? Es más que nada una radiopacidad, ¿ok? Pero en este caso las medidas son las que los van a diferenciar, ¿no? La masa va a medir más de 3 centímetros y el nódulo mide menos de 3 centímetros. O sea, ahí está la diferencia. Ahora, este nódulo puede ser único o puede ser múltiple, ¿ok? Puede ser solo uno en uno de los pulmones, en una zona del pulmón, o pueden ser varios, ¿ok? O pueden ser varios. Ahora, dependiendo de los márgenes de un nódulo, de un nódulo pulmonar solitario, pues vamos a poder ¿cómo se llama? Discernir, ¿no? Si es que estamos frente a algo benigno o a algo maligno, ¿ok? Recuerden que siempre lo maligno va a ser feo, ¿no? Va a ser espiculado, va a ser desordenado, va a ser invasivo, ¿no? Va a ser metastásico. Mientras que lo benigno va a ser liso, va a ser bonito, va a ser esculpido, ¿no? Etcétera, etcétera. Es así como lo vamos a diferenciar, mediante los bordes más que nada. Cuando tenemos bordes espiculados, es decir, de que son como estrellados, ¿no? Etcétera, etcétera, pues es lo más probable encontrar de que sea una malignidad. ¿Ok? Como vemos acá, estrellado, espiculado, un poco lobulado, o sea, está totalmente desordenado. Mientras que tenemos los márgenes lobulados o festoneados, solo lobulados, lo más posible es que sea maligno. ¿Ok? Pero tampoco es que podamos descartar la benignidad posible de ese nódulo. Mientras que por último tenemos los márgenes lisos, que lo más probable es que sea benigno. Es lo más probable que sea benigno. Solo si lo encontramos en solitario, ¿ok? Solo si es uno. Pero ¿qué pasa si son varios? Lo más probable es que sea metástasis, ¿ok? Lo más probable es que sea metástasis. Pero si es solo uno, lo más probable es que sea benigno. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos, ¿ok? Adelante. Miren, maligno o benigno. Y bien, tenemos todos los ejemplos de acá, ¿ok? En principio tenemos, a ver, vamos a ver el de acá abajo, ¿ya? Este es el espiculado, ¿ok? El espiculado. Vemos de que está totalmente estrellado, que está totalmente desordenado, de bordes irregulares. Y esta que vemos acá, esta radio, en este caso, como estamos en una radiografía, esta radiopacidad que va hacia la pleura, ¿no? Que va hacia afuera del pulmón, se le llama cola pleural. Y eso es también sugestivo de cáncer en este caso, ¿no? Pero ¿qué pasa si encontramos, por ejemplo, algo liso, ¿no? Acá entonces, Diego, ¿dónde estaría la lesión? Este chiquito de acá vendría a ser la lesión, el nódulo pulmonar solitario. ¿Qué es lo demás? En este caso, vienen a ser, bueno, este chiquitito de acá viene a ser, por ejemplo, un nódulo linfático inflamado. O sea, no siempre que sea único y que sea de bordes lisos se debe confirmar de que es benigno, ¿no? No siempre se debe confirmar de que es benigno. ¿Bien? Pero por otro lado tenemos el de bordes lobulados. Este chiquitito de acá viene a ser el de bordes lobulados. O sea, podemos encontrar cualquiera de los tres bordes, ¿no? Podemos encontrar cualquiera de los tres, pero nos puede indicar, ¿no? Según la forma de sus bordes, si es que se trata de algo maligno o de algo benigno. ¿Ok? Acá en este caso vemos lo mismo, ¿no? Es algo espiculado, ¿no? Es lobulado, es desordenado, es irregular de bordes, etcétera.
Mientras que acá, en esta radiografía, pues encontramos este chiquitito de acá, este chiquitito de acá, ¿no? Esta lesión de acá. Ahora, no es completamente concluyente, ¿ah? Siempre que se toma una radiografía, ¿ok? Y vemos este tipo de lesiones, pues se debe, al fin y al cabo, tomar una tomografía para caracterizar la lesión e incluso estadificar, ¿ok? Estadificar si es que se trata o no de un cáncer, ¿ok? Ahora, digo que tomografía se debe utilizar para estadificar un cáncer, ¿no? Pero no siempre es así. O sea, yo lo digo eso porque recuerden de que nosotros no tenemos resonancia magnética en el seguro, ¿ok? Lo más adecuado es resonancia magnética, caracterizar partes blandas, hueso adyacente, etcétera. Lo más específico es la resonancia magnética, pero cuando estamos en Perú, pues lamentablemente no hay una resonancia magnética a la mano, entonces pues lo más aceptado en este caso viene a ser la tomografía, ¿no? Es por eso que acá hacen, ¿no? Tomografía, más que nada. Ahora, a ver, bien. Ahora encontramos en este caso dos ejemplos más, tanto cavitación o atenuación grasa. Recuerden de que una masa sólida no es de la misma densidad que la grasa. Ojo, no es de la misma densidad que la grasa. Pero bueno, vamos a ver primero la cavitación, ¿ok? Normalmente se cavitan los nódulos perdón, los tumores en este caso malignos, ¿ya? O sea, los tumores malignos son los que se cavitan, ¿bien? Y en este caso vemos dos ejemplos, ¿no? Vemos de que hay un daño irregular, ¿no? Hay un nódulo grande, irregular, eh, espiculado ligeramente, ¿no? Igual de esta forma, ¿no? Pero vemos de que hay una mancha negrita hipodensa al medio. ¿Eso qué es? Viene a ser en este caso, sangrado, ¿no? Viene a ser sangrado, ¿ok? Entonces se viene a ver necrosis, o sea, muerte celular y por lo tanto hay sangrado, necrosis, ¿ok? Bien. Mientras que por otro lado vamos a ver de que va a ser distinto. Vemos de que esto viene a ser la grasa del paciente por fuera de las costillas. A ver, voy a hacerle un poco de zoom. Bien, esta viene a ser la grasa del paciente, ¿no? Todo esto viene a ser la grasa del paciente. Todas estas son las pequeñas costillitas que tiene, ¿no? Esta es la grasa. Y vemos de que este nódulo tiene la misma densidad que la grasa, ¿no? Y cuando vemos esto es casi, casi sugestivo de amartoma, ¿ok? Casi, casi sugestivo de amartoma, porque hay casos, pero raros, ¿no? De liposarcoma que se encuentren a nivel del pulmón, pero no es lo habitual. Lo más habitual, así que lo encontremos con bordes espiculados, lobulados, ¿no? Que nos puedan que puedan ser sugestivos de algo maligno, pues no, pues termina siendo un amartoma. Ojo, pero siempre el diagnóstico confirmatorio se hace con biopsia, no con imágenes. Recuerden eso, ¿ya? Se terminan haciendo con biopsia. Acá de la misma forma, ¿no? Esta viene a ser la grasa y esta termina a ser la masa de la misma densidad de la grasa, ¿no? Y finalmente esto también. A ver, vamos a ver. Finalmente esto también, ¿no? Recuerden que también la tomografía, ¿ok? La tomografía es la más indicada para ver calcio. Por lo tanto, vamos a poder ver si es que una masa o no está calcificada. Bien, esto no lo vamos a ver en una resonancia magnética. ¿Por qué? ¿Por qué digo? A ver, esto es importantísimo, ¿sí? Que me entiendan. Porque una resonancia magnética, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alinear los protones de hidrógeno del agua, ¿ok? ¿Y qué es lo que tiene las calcificaciones? Tiene calcio, no tiene hidrógeno. Entonces, la tomografía va a ser la única que va a ver las calcificaciones. Eso es importante. ¿Ya, chicos? Entonces vemos acá una masa en densidad grasa, dos en este caso, ¿no? Dos masas en densidad grasa que tienen una que otra calcificación. Densidad calcio. ¿Por qué? ¿Por qué digo calcio? Porque es de la misma densidad del hueso. El hueso es blanco porque el calcio le da esa densidad, ¿sí? Cuando se calcifica significa que es crónico. Y si es crónico, no sería un tumor agresivo. Lo más probable es que sea, en este caso, un amartoma. Bien. Ahí está para que lo vean, ¿no? Ahora, vamos a ver ejemplos de nódulos benignos, ¿ya? En este caso, recuerden, ¿no? Bordes lisos, regulares, que como son benignos, o sea, son inofensivos, no terminan de cavitar, ¿ok? Y que como son benignos también, se suelen calcificar,
¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos otro nódulo benigno por acá, tenemos otro por acá, o sea, vemos de que es bonito, ¿no? Es esculpido, vemos de que los bordes son bonitos, ¿no? Como les menciono. Eso viene a ser un nódulo sugestivo de benignidad. Ahora, se debe hacer una biopsia. No por ser pequeño y bonito signifique que es benigno, ¿ok? La biopsia va a ser confirmatoria. Aunque hubiera un caso en 1 millón de que sea maligno, se debe hacer. Mientras que por otro lado tenemos los nódulos malignos, que ya saben cómo es, ¿no? Esta viene a ser un ejemplo que les puse de cola pleural, ¿ya? Lo van a terminar viendo. Esta es la cola pleural. Todo esto que va, en este caso, del nódulo hacia la pleura, pues viene a ser la cola pleural. Y también es sugestivo de malignidad. Ahora, tampoco es confirmatoria. Se debe hacer una biopsia. Bien, en este caso acá vemos el nódulo grande, ¿no? Vemos que es grande, es lobulado. Acá que es la cola pleural y acá que también es un nódulo en este caso grande que no es tan confirmatorio, pero sí se debería hacer una tomografía, mientras que acá también tenemos otro nódulazo grande, ¿no? Que vemos que no solo se queda en el pulmón. Ahora, esto también puede ser sugestivo de malignidad. ¿Por qué les menciono? Porque no solo se queda en el pulmón. Miren que ha invadido el espacio del hueso y ha invadido partes blandas. Esto es una resonancia magnética y a esto es lo que yo les menciono de que la resonancia magnética hace la diferencia para el estadiaje frente a una tomografía. ¿Ya? ¿Por qué digo que es una resonancia magnética, Diego? Porque las partes blandas se ven clarito. Las densidades se diferencian, ¿no? Entre dermis, epidermis e hipodermis. La hipodermis llena de grasa, ¿ok? Es por eso que yo les menciono. Con una resonancia magnética nosotros podemos ver si ha afectado al hueso, que vemos que sí, si ha afectado a las partes blandas, a la piel, ¿no? A las estructuras adyacentes. ¿Bien? Y es por eso la importancia, ¿no? De una resonancia magnética. En la cola dural, ¿no? Lo que le mencionaba. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos nódulos múltiples? O sea, ya encontramos bueno, ya vimos lo que encontramos en los nódulos, perdón, en los nódulos únicos, ¿ok? Ahora, si encontramos múltiples, lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Lo vamos a ver de esta forma, varios nodulitos, 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 nodulitos. ¿Qué es lo que nos puede indicar todo esto? Recuerden, este es patrón alveolar nodular, ¿ok? Patrón alveolar nodular. ¿Y qué es lo que nos puede indicar? O bien nos puede indicar metástasis pulmonar, o bien nos puede indicar hidatidosis pulmonar. Recuerden parasitología, ¿no? Hidatidosis viene a ser causada, ¿no? Por el Echinococcus granulosus, ¿no? Por consumir el huevo, en este caso, de ese parásito, que se elimina en las heces del perrito, ¿no? En las heces del perrito. O incluso también por comer carne mal cocida, entre otros, ¿no? Pero lo más común es eso. Ahora, estas larvas, o sea, las larvas hidátides se pueden quedar, ¿no? En el parénquima pulmonar y pues nos pueden confundir con metástasis pulmonar. Y acá es donde entra la pregunta, ¿no? Si será metástasis o quiste hidatídico, ¿no? Ahora, la tomografía siempre va a ser concluyente. La tomografía siempre va a terminar siendo concluyente. ¿Por qué? Porque los quistes hidatídicos, ¿ok? Tienen signos que la metástasis no. Y también no solo la tomografía es concluyente, sino también la epidemiología, ¿no? Sino también la epidemiología. Si viene un paciente con diagnóstico, no sé, de cáncer al colon, ¿no? Cáncer del colon, lo más probable es que sea, ¿no? Una metástasis. Pero si ese mismo paciente con cáncer de colon, ¿qué es lo que te dice? Te dice de que cría cabras, que vive, no sé, en el norte, em, que no suele tener las medidas de higiene, ¿no? O sea, si se sincera contigo y te dice todo eso, ¿no? O que te dice que tose salado, eso es importante, que te dice que tose salado, tose y siente un sabor salado en su expectoración, es lo más probable que sea vómica. La vómica es la tos causada por, en este caso, la hidatidosis. Entonces, lo más probable es que sea quiste hidatídico y es por eso que se hacen los análisis posteriores, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo en un quiste hidatídico? ¿Ok? Este viene a ser cómo es que se va a ver un quiste hidatídico, en este caso solitario, ¿ya? Que por qué tiene esta densidad, tiene ligera densidad agua combinada con un poquito de grasa, o sea, no es ni agua, no es ni grasa.
¿Por qué se da? Se da principalmente por los protoescólices, recuerden, ¿no? La forma patógena del parásito, ¿ok? La forma patógena del parásito, no la invasiva, ojo, no la invasiva, la forma patógena, ¿ok? La que causa toda la patogenia, porque recuerden, incluso se le ve la pequeña membrana, ¿ok? Se ve la membrana, esto la metástasis no lo tiene, pero recuerden de que el quiste hidatídico tiene membranas, la proliferativa, la adventicia y la media, si no me equivoco, ¿no? Pero tiene membranas, ¿ok? Y eso se va a ver en una tomografía, por eso digo que es concluyente, mientras que en una radiografía no se termina de concluir, ¿ok? Entonces, ¿el quiste hidatídico puede confundirse con metástasis? Sí, ¿ok? ¿Y cómo entonces lo vamos a diferenciar? ¿Qué pasa cuando el quiste se complica? ¿Ok? Porque es así como normalmente vienen los pacientes. Existe el nivel hidroaéreo, un nivel pequeño, pero existe, ¿ok? Como este de acá, como este de acá. Ese es un pequeño nivel hidroaéreo y existen dos signos principalmente, el signo del menisco y el signo del camalote. El signo del menisco viene a ser el de acá. Este viene a ser el signo del menisco, ¿ok? Y es cuando está el quiste está en proceso de complicación, aún no se ha complicado. ¿Por qué? Porque recién se está abriendo el quiste, se ha roto la membrana y está empezando a salir el líquido y entrando el aire. Entonces, el paciente cuando recién se le está cortando, se le ha cortado, ¿no? La membrana del quiste hidatídico, pues el paciente va a empezar a botar ese líquido de protoescólisis y va a terminar sintiendo un sabor helado, perdón, salado. Por lo tanto, es la vómica, ¿no? Es la vómica. Y eso lo vamos a ver como el signo del menisco, ¿ok? Mientras que este viene a ser el signo del camalote, es cuando el quiste ya está complicado, la membrana ya se ha roto y ya ha salido el contenido, ¿ok? O el paciente está con la vómica exacerbada o el paciente está a punto de tener, por ejemplo, un shock anafiláctico, ¿no? Por reacción histaminérgica anafiláctica. ¿No? O sea, es así como nosotros vamos a diferenciarlo, el quiste hidatídico complicado de, en este caso, la metástasis. Vemos que no es difícil, ¿no? La metástasis no va a tener eso, no va a tener eso, absolutamente no. Bien, vemos acá otros signos, ¿no? Es lo mismo, en este caso el signo del camalote, recuerden, y que así se va a ver así también se va a ver, ¿ok? Así también se va a ver. En este caso, este es una resonancia magnética, ¿no? Es por eso que vemos todo esto de acá, este líquido lo vemos bien diferenciado, ¿no? Bien analizado, ¿no? Que normalmente en una tomografía no sería lo correcto, ¿no? Esta es una resonancia magnética, recuerden, ¿no? Se ve bien las partes blandas, etcétera, etcétera. Recuerden, ¿no? El signo del camalote. Es sugestivo, en este caso casi patognomónico, de quiste hidatídico complicado, ¿ok? De quiste hidatídico complicado, tanto del signo del camalote como, en este caso, el signo del menisco, ¿ya? Bien. Y esa sería la primera sesión, chicos. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Les ha quedado claro o tienen alguna pregunta, chicos? A ver qué dicen. Hola. Veo dos likes. Bien, chicos. Tres. Bien. Bien, entonces vamos a pasar. Cuatro, cinco. Bien, perfecto. Seis, siete. Ya. Gracias. A ver. Bien, vamos a pasar entonces a la parte 2, ¿ok? De esta semana, que vamos a ver entonces el patrón destructivo, o sea, la destrucción del parénquima, ¿no? Y el patrón atelectásico, o sea, el colapso del pulmón, recuerden, ¿ah? Ojo, en la telectasia el efecto no es de masa, ¿ok? Eso es para que entiendan un poquito, ¿no? El pulmón, por ejemplo, este es el pulmón izquierdo del paciente, este es el pulmón derecho, ¿ya? No sé si ven mi cámara, ¿bien? Pero como este es el pulmón derecho, pues el pulmón se va a terminar colapsando y va a terminar atrayendo el otro pulmón hacia el lado enfermo. ¿Ok? Ojo, eso es un patrón de retracción, ¿ok? Mientras que el patrón de masa es como que se agrega más, valga la redundancia, ¿no? Masa a ese nivel y termina empujando lo demás hacia el lado sano. Lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Esa es la telectasia, el colapso del pulmón. ¿Bien? Y bien.
puede ser causado principalmente por el tapón mucoso. Esto es lo más común. Cuando ya no llega, en este caso, aire a ese pulmón, se termina colapsando, ¿no? Por ejemplo, una reacción grave, en este caso de asma bronquial, puede ser causado, ¿no? O por enfermedad pulmonar obstructiva crónica también puede ser causado en un tapón mucoso, ¿no? En los pacientes fumadores crónicos. Y esto es lo que suele pasar. El pulmón, como ya no recibe aire, se termina colapsando y todo el lado sano se termina retrayendo hacia el lado enfermo. Ojo, esto no ocurre en el derrame pleural. Esto no ocurre en el derrame pleural. Al contrario, todo el lado enfermo termina oprimiendo, ¿no? Termina mandándose, ¿no? Hacia el lado sano, no hacia el lado enfermo. Y eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a diferenciar. Ahora, vemos acá los signos directos y los signos indirectos. El signo más importante en este caso es el desplazamiento iliar, ¿ok? Pero recuerden que como se está achicando el pulmón, va a haber más espacio en este caso para las vísceras caen a ese nivel, va a haber más espacio para un poco más de sangre, por lo tanto se va a opacificar, ¿ok? Se va a volver blanco, el pulmón va a estar chiquito, mientras que eso alrededor va a estar más blanco, ¿ok? Ahora, como el pulmón se está achicando, este mi diafragma se está levantando, ¿no? El de mi diafragma que está por debajo nomás del pulmón, pues se va a levantar y también lo vamos a ver en una radiografía, ¿no? Entre otro, entre otro. Miren, lo importante también acá es de que como el pulmón se está achicando, el paciente no puede vivir con un 75, un 60% de pulmón funcionante, ¿no? Es por eso de que este pulmón sano pues va a terminar compensando la expansión del otro. Por lo tanto, va a haber un enfisema compensador, ¿ok? Un enfisema compensador. Como este no se expande, los espacios intercostales se achican en el lado enfermo, pero como este se expande más, los espacios intercostales se agrandan. O sea, nuestras costillas, ¿no? El espacio entre costilla y costilla se hace más grueso, mientras que se achica en el espacio sano. Es así como podemos diferenciarlo, ¿no? De un derrame pleural, por ejemplo. Y vamos a ver ejemplos como tal. En este caso de patrón atelectásico total. Vemos de que todo este patrón, bueno, todo este pulmón está afectado, está radioopaco, está blanco. Y es acá donde podemos ver más que, recuerden que les mencionaba de la columna desnuda, ¿no? De la columna desnuda. Normalmente la columna no se ve, pero en este caso sí lo vemos, ¿no? Ven acá, sí lo vamos a ver en este caso. ¿Ok? Sí, lo vamos a terminar viendo. ¿Ok? Este es patrón atelectásico total, ¿no? Ven que la columna se ve, ¿no? Y en este caso vemos el enfisema compensador. No tenemos pulmón en el lado izquierdo del paciente. El pulmón izquierdo del paciente no está. Recuerden, mi derecha es el lado izquierdo del paciente, ¿ok? El pulmón izquierdo no está, pero el pulmón está compensando, ¿no? Esa falta de aire del pulmón izquierdo. Está hiperexpandiéndose, ¿ok? Acá también podemos ver ligera en este caso radiolucidez acá, que puede ser debido, ¿no? A un enfisema compensador, ¿ok? Vemos la columna desnuda, ¿no? Vemos acá la columna también desnuda y pues vamos a terminar viendo el enfisema compensador. Acá les he puesto el signo de la silueta positivo. ¿Sí lo vimos la semana pasada? Sí, sí lo vimos la semana pasada. El signo de la silueta positivo en este caso se da cuando la silueta del corazón se borra. ¿Ok? Cuando la silueta del corazón se borra. Y si estamos, obviamente, borrando todo el pulmón, pues todo en este caso, se va a volver blanco, todo se va a volver radiopaco, ¿ok? Y por lo tanto, la radiopacidad propia de la silueta del corazón se va a terminar borrando. Ya no va a estar el corazón. Y es por eso que existe un signo de la silueta positivo. Entonces, tenemos el signo de la columna desnuda, tenemos el signo de la silueta positiva, tenemos el enfisema compensador y lo más importante también es el efecto de retracción, la tráquea. La tráquea se va ligeramente hacia el lado enfermo. Ven acá, ¿no? La tráquea se va ligeramente hacia el lado enfermo. Entonces el efecto es de que el lado enfermo está trayendo hacia sí a la tráquea. Ese es el efecto de retracción. No está mandando al otro lado a la tráquea. Ojo con eso.
La telectasia es eso, retracción, no es efecto de masa. ¿Ok? La telectasia es retracción. La tráquea se va a ir hacia el lado enfermo. Caso contrario de un derrame pleural, en este caso total, ¿no? Todo un hemitórax opacificado se vería igual, pero la tráquea se va hacia el lado sano, por efecto de masa, por efecto de empuje, ¿no? Pero como se retrae el pulmón, no hay pulmón, pues la tráquea se va hacia el lado enfermo. ¿Bien? A ver. Ya. Y este es el patrón atelectásico más que nada por zonas, ¿no? Lo más importante acá viene a ser el superior derecho, ¿ya? Bueno, el superior per se como tal, porque existe un signo que sí lo suelen preguntar, ¿ok? El signo de la S de Golden, ¿ok? El signo de la S de Golden. ¿Y por qué se llama así? Porque es una S. Esta telectasia, esta pérdida del volumen pulmonar como tal, va a generar que se termine haciendo una S y que se forme el signo de la S de Golden. ¿Ok? ¿Qué les pueden decir? El signo de la S Golden es propio de, y ustedes ya saben, atelectasia del lóbulo superior, derecho en este caso, ¿no? Pero si les ponen una imagen, ya saben también, atelectasia del lóbulo superior derecho. ¿Cómo se ve la imagen? Así. ¿Esto qué es? ¿Una tomografía? ¿Una resonancia? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es una tomografía o una resonancia? También suelen poner, ¿no? ¿Es una tomografía de o es una resonancia de? ¿Qué dicen? ¿Tomografía o resonancia? ¿Resonancia? Resonancia, claro. Sin miedo, chicos, sin miedo. Es una resonancia. Se ve mejor las partes blandas. Si ustedes ven mejor las partes blandas, ven mejor las vísceras como tal, pues directo, es una resonancia. Bien. Pero el Perú no tiene resonancia magnética en su poder como tal, ¿no? Por lo tanto, no se suele utilizar la resonancia magnética, como en los países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, ¿no? Se termina utilizando una tomografía. Y es así como se ve en la tomografía, una S. Este termina siendo una S, ¿no? Y pues se denomina S de Golden, ¿no? Es una S de Golden. Todo este viene a ser una S, ¿no? Pero también puede ser acá chiquito. O sea, es dependiendo de la gravedad, en este caso de la telectasia, que se va a terminar haciendo que se va a terminar formando la S, pero se va a terminar formando una S. Y es así como se llama la S de Golden. Solo cuando es en el lóbulo superior derecho, ojo. Bueno, también en el izquierdo, ¿no? Pero les van a poner, ¿no? Superior nomás. Superior. Ahora, en el superior izquierdo, en este caso, también puede tener, ¿no? Una ligera comparación al signo de la S de Golden, pero lo más sugestivo es que sea en el derecho, ¿ok? No es tan, no es tan concluyente en el lado izquierdo, porque recuerden, ¿no? De que en el pulmón derecho hay tres lóbulos, en el pulmón izquierdo hay dos lóbulos como tal, ¿ok? Bien, así termina viéndose, ¿no? Como un triángulo, o sea, no como una S tan sugestiva, ¿no? Como viene a ser en el lóbulo superior derecho. En el lóbulo superior derecho sí está la S de Golden. En el lóbulo superior izquierdo vemos que sí hay una radiopacidad, como tal, se ve como un ligero triángulo radiopaco, se pierde el volumen, como que empuja un poco el mediastino, o sea, no es tan concluyente como tal, se concluye, ¿no? Con la clínica, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, también tenemos el del lóbulo medio derecho, ¿no? En el perdón, en el lóbulo medio derecho, que viene a ser el signo del triángulo. Este es el signo del triángulo, ¿ok? Lo vamos a ver de esa forma. Lo vamos a ver de esta forma. En este caso, como es una tomografía, pues viene a ser hiperdenso. Y como es una radiografía, viene a ser radiopaco, ¿ok? El lóbulo medio se pone radiopaco. ¿Bien? Es así. Así vamos a ver la telectasia del lóbulo medio. ¿Ok? Ahora, el lóbulo inferior derecho izquierdo, eso se los añadí, ¿ok? No me acuerdo si lo pusieron en la teoría, pero sí me pareció un poco interesante poder diferenciarlo, ¿no? Vemos de que existe también una radiopacidad, en este caso del lóbulo, ¿no? Vemos de que hay una radiopacidad del lóbulo inferior, en este caso el lóbulo inferior derecho, ¿no? Ambos son del lóbulo inferior derecho, mientras que por este lado tenemos la radiopacidad, ¿no? Del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? La radiopacidad del lóbulo inferior izquierdo.
¿no? Vemos de que hay retracción, ¿no? Hay achicamiento en este caso del pulmón izquierdo, ¿no? Ahora, ¿recuerdan por qué esta es una radiografía lateral derecha? ¿Recuerdan eso? ¿O lo repetimos? O sea, ¿cómo yo diferencio una radiografía lateral derecha de una radiografía lateral izquierda? Una pista, Los los semiddiafragmas. semidiafragmas Ya. ¿Cómo están en el derecho paralelos, y en el izquierdo? entrecruzados. Ajá, perfecto. Perfecto, tú lo has dicho. Es así. Bien, bien. Vamos a pasar al patrón destructivo, ¿sí? Este es el último, ¿ok? Dentro de este también encontramos a la tuberculosis, ¿ok? La tuberculosis, de hecho, puede entrar en cualquiera, incluso puede causar un derrame pulmonar, ¿ok? Puede causar incluso un derrame pulmonar. ¿Ok? Pero en este caso, como patrón destructivo, tenemos a los tres principales, ¿ok? A la bulla, a la cavidad o al neumatocele. También le llaman bula, ¿ya? Bula o bulla, ¿ok? Cualquiera de los dos está correcto. Como vemos acá, ya no hay parénquima, no hay parénquima. Se ha eliminado esta parte del parénquima, es como área muerta, ¿ok? Es como área muerta. Ahora, esta área muerta, ¿se puede infectar? Sí, claro que sí, puede infectarse, eso es una complicación de un patrón destructivo. Se infecta con un hongo más que nada llamado Aspergillus, se infecta, ¿no? Micoplasma también puede infectar, o sea, causando micetomas, ¿no? Que viene a ser la complicación más común de los patrones destructivos. Ahora, tenemos los tres ejemplos clásicos de patrón destructivo: la bulla, la cavidad y el neumatocele. ¿Ok? El neumatocele es reversible, ojo, es reversible. A un niño que le da neumonía, a un niño que tiene un traumatismo, le sale un neumatocele que al inicio tiene pared gruesa, pero se va adelgazando, ¿ok? Se termina por adelgazar y se termina solucionando por sí solo, sin la necesidad de medicinas. Mientras que por otro lado tenemos a la bulla y a la cavidad. ¿Ok? La bulla va a ser bien bonito, va a ser delimitado como tal, va a ser de bordes limitados, de bordes bonitos, bien definidos, mientras que la cavidad va a ser de bordes gruesos, espiculados, etcétera, ¿no? Va a ser así. Todas son radiolucencias. ¿Por qué? Porque todas están normalmente llenas de aire. Todas son huecos muertos. Recuerden, ¿ah? En el patrón destructivo todos son huecos muertos y todos están llenos de aire. Por lo tanto, son radiolucencias. O sea, son negros. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces a la bulla. ¿Ok? La bulla o la bula, recuerden que es lo mismo. Es cuando se rompe el intersticio pulmonar, ¿no? Y a menudo aparecen varias. En este caso, vemos acá la bulla, ¿sí o no? Vemos acá una, vemos acá varias, ¿no? Vemos acá hay varias bulas, ¿ok? Y acá vemos una grande, grande en la base en la base, ¿no? De todo el pulmón izquierdo del paciente. O sea, pueden encontrarse varias, pueden estar juntas, pueden estar separadas, pueden estar tabicadas, pero pueden encontrarse, ¿ok? Acá, ligeramente entre la clavícula, ¿no? Vemos una bulla gigante acá. Y acá, pues, obviamente para señalarlo todo, ¿no? Esa viene a ser la bulla. Ojo, no tienen parénquima, son huecos muertos y tampoco tienen pared, no tienen una pared visible como tal. Ojo, este es importante para diferenciarlo de la caverna. No tiene una pared, mientras que la caverna sí la tiene y tiene una pared bastante gruesa, bastante irregular, ¿ok? Como vemos acá, como vemos acá, ¿no? La cavidad tiene una pared gruesa. ¿Es un hueco muerto? Sí. No hay nada. ¿Hay aire? Sí. ¿Ok? Pero su pared es gruesa. ¿Ok? Y esto es más que nada debido a necrosis, una necrosis que ha sido expulsado por el por el árbol bronquial, ¿no? Mediante tos, ¿no? Tos con sangre, tos con expectoración media rara, media, maloliente, etcétera, pues ha sido expulsada esa parte necrótica, ¿no? Usualmente causada por microorganismos patógenos bastante graves, ¿no? Como la tuberculosis, acá en nuestro medio, ¿ok? Otros ejemplos, por ejemplo, acá miren, vemos que en la radiografía una bulla, no se ve con pared, mientras que en la caverna o la cavidad sí se va a ver la pared, ¿ok?
se ve una radiolucidez al medio rodeada por una radiopacidad, ¿no? Rodeada por una radiopacidad gruesa en este caso. ¿Ok? En este caso vemos una tomografía, ¿no? ¿Por qué tomografía? Porque solo se ve los pulmones. ¿En qué ventana será? En ventana pulmonar. ¿Por qué pulmonar? Porque no estudia el mediastino. Ojo, ¿ya? ¿Y por qué no es una resonancia? Porque las partes blandas no se ven como deberían, ¿no? Como se debería. Es por eso de que es una tomografía. De igual forma acá, ¿no? Una tomografía en corte axial en ventana pulmonar. Acá más ejemplos, ¿no? Vemos acá una caverna. ¿Esto será una caverna? No. ¿Esto qué será, chicos? Si el lumen está lleno de aire, ¿qué será? Ese chiquitito, ese círculo de ahí, ¿será? ¿Qué será? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nada? ¿Nos anima? Anímense ahorita. Digan qué es nomás. ¿Qué creen que es? Y la forma les está soplando, es en forma de D. ¿Qué? ¿Qué será? ¿Nadie se anima? Es la tráquea. Sin miedo. ¿Y qué será lo de atrás? Recuerden de que la de acá posiblemente sea un vaso. Así de simple, posiblemente sea un vaso. No es totalmente diferenciable, pero este sí es la tráquea, ¿ok? Este sí es la tráquea. Por lo tanto, necesitamos bajar más para poder diferenciarse en bronquio, en este caso, principal izquierdo y bronco principal derecho, ¿ok? Como es una cavidad, lo más probable es que sea causado por microorganismos que les encanta el oxígeno y por lo tanto es común encontrarlo eso en los lóbulos superiores, como vemos acá, como vemos acá. ¿Ok? Bien. Acá de igual forma, ¿no? Vemos una cavidad grande. No lo encontramos nunca en las bases. No lo encontramos nunca en las bases, pero esta es una cavidad grande. ¿Ok? También puede ser cáncer, ojo. Por eso se debe realizar biopsia, más estudios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y acá, de nuevo, vemos una cavidad, un espacio muerto rodeada por una pared gruesa. ¿Ok? Y eso es para que los puedan diferenciar mejor. Estoy poniendo los círculos. Bien. Y bueno, finalmente pasamos con el más inofensivo, ¿no? Que viene a ser el neumatocele. En este caso, el neumatocele, como les menciono, es reversible. No es necesario antibióticos, pero si queremos apresurar, ¿no? No está de más tomar uno que otro, pero siempre con la receta médica, ¿ok? No está bien que se automediquen como tal. Y esto comúnmente le sale a los niños, ¿ya? A los niños que pasan por neumonía y a los niños que tienen traumatismos, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se suele ver? ¿Se suele ver pared? Sí, hay una pared. En este caso, si estamos hablando de una tomografía hiperdensa, pared hiperdensa delgada, normalmente, y si hablamos de una radiografía de una pared delgada, radiopaca, blanca, ¿sí? Ahora, al inicio su pared es gruesa, pero se va adelgazando con el paso del tiempo. Las imágenes que busquemos sobre neumatoceles siempre las vamos a encontrar de pared delgada. ¿Ok? Esta es pared delgada. Vemos acá, pared delgada. O sea, lo vamos a encontrar paredes delgadas, el neumatocele. ¿Ok? Acá, de pared delgada. Esta es una tomografía. ¿Por qué tomografía? No se ve bien las partes blandas. Aprendan a diferenciar, chicos, una tomografía de una resonancia. Siempre lo ponen en los exámenes. Siempre, siempre. Y me ha pasado, también me he confundido. Aprendan a diferenciar una tomografía de una resonancia. ¿Ok? ¿Qué más? Vemos de que la pared es delgada, es grande, pero conforme pasa el tiempo se va achicando, va perdiendo pared y pues se va recuperando el parénquima pulmonar. ¿Es un patrón destructivo? Sí, porque viene a ser un hueco gigante, ¿no? Sin parénquima, pero en este caso se soluciona. En el caso de la caverna, en el caso de la caverna principalmente, no. ¿Ok? No se suele solucionar. Viene a ser como las secuelas que tiene la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En nuestro medio hablamos de eso. ¿Qué más? Por ejemplo, este es un bebé, este es un niño, ¿no? Se le ha tomado una radiografía.
En este caso, recuerden, ¿no? La justificación de la prueba en el caso de los niños. Se debe tener un porqué. ¿Por qué se le debe hacer la prueba a este niño en este caso? Para descartar una que otra patología, ¿no? La limitación de dosis y la optimización también, ¿ok? Y bueno, acá encontramos el neumatocele, ¿no? Chiquitito, pero lo encontramos, ¿ok? Recuerden, son reversibles, son transitorios, ¿ok? Son transitorios. Acá encontramos más que nada para poder diferenciarlos, ¿no? Los circulitos. Bien. Ahora, cuando hablamos de tuberculosis, hablamos tanto de primaria como de postprimaria. Primaria cuando por primera vez tenemos la exposición al Mycobacterium tuberculosis y postprimaria cuando ya nos hemos infectado por primera vez y estamos desarrollando la enfermedad como tal. Esa es la diferencia en el tuberculosis pulmonar primaria y postprimaria. Cuando hablamos de primaria, encontramos tres principales efectos que le causa al paciente. La linfadenopatía, que afecta principalmente a los niños. La enfermedad parenquimal, no sé si han escuchado del complejo de Rathke, ¿ok? El complejo de Rathke. Y finalmente, la enfermedad miliar, ¿ok? La linfadenopatía, que es esta, viene a ser la inflamación de los nódulos linfáticos. Vemos de que en el pulmón derecho, recuerden de que tenemos ganglios linfáticos en los muñones de los pulmones como tal, ¿no? Vemos este un gran muñón, pero cada uno de ellos vienen a ser nódulos linfáticos inflamados. Nódulos linfáticos inflamados. Esa es linfadenopatía, ¿ok? Linfadenopatía. Y esto ocurre principalmente en los niños y pues es más que nada el aumento del tamaño de los ganglios iliares pulmonares, ¿ok? Principalmente se da en los niños, como les menciono, ¿ya? Eso es importante que lo conozcan. Ahora, este es el primer paso, suele ser el primer paso. ¿Qué es lo que pasa después? Existe una enfermedad parenquimal, ¿ok? Una enfermedad parenquimal. Ahora, enfermedad parenquimal puede ser cualquiera, puede ser fibrosis, puede ser caverna, puede ser patrón intersticial, etcétera, etcétera. O sea, puede ser bastante. ¿A qué me refiero con enfermedad parenquimal? ¿Ok? Me refiero de que, por ejemplo, esta cicatriz pequeña, ¿ok? ¿Ok? Esta cicatriz pequeña existe, ¿ok? Y se termina calcificando. Y a estos son, recuerden, los nódulos, perdón, los ganglios linfáticos que también se terminan calcificando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, en principio, esta cicatriz por sí sola, sin la necesidad de que estén los ganglios linfáticos calcificados, solo la cicatriz se calcifica, tenemos el complejo de Gone. Pero ¿qué pasa si tenemos el complejo de Gone más la calcificación, en este caso, de los ganglios linfáticos? ¿Ok? Tenemos al complejo de Rathke. ¿Ok? Entonces, complejo de Gone, es decir, la cicatriz fibrótica, ¿ok? La cicatriz fibrótica calcificada, ¿ok? Más los ganglios iliares calcificados nos da el complejo de Ranke. ¿Ok? Ojo, este es importantísimo, ¿ah? Este es importantísimo, el complejo de Rank. Puede ser, sí, pregunta de examen, tranquilamente. ¿Ok? Este es el tipo de enfermedad parenquimal que puede tener una persona con TBC primaria. ¿Ok? Tuberculosis primaria. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente, bueno, es un niño, ¿no? Es un niño, claramente, o es una enfermedad, es un paciente que está inmunológicamente deprimido, ¿no? O tiene cáncer, tiene una enfermedad autoinmune, está sometido crónicamente a corticosteroides, etcétera, etcétera. Es VIH positivo, también se puede inmunodeprimir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El Mycobacterium tuberculosis pasa a los capilares sanguíneos y se va a terminar infiltrando hacia la gran cantidad de capilares sanguíneos que tiene el pulmón, causando lo que conocemos como la tuberculosis miliar. La enfermedad miliar viene a ser la diseminación hematógena del bacilo. ¿Ok? Acá les he puesto. En pacientes inmunocomprometidos. Ya les mencioné VIH positivos, cáncer, corticosteroides, metotrexato, etcétera. Mil y un cosas que pueden inmunodeprimirnos.
¿ok? E incluso también se les considera inmunodeprimidos a las pacientes embarazadas, a los niños y a los adultos mayores, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Lo vamos a ver de la siguiente forma, ¿no? Recuerden, el patrón miliar, el patrón reticular intersticial miliar o micronodular, menos de 2, o bueno, de 2 a 5 milímetros, cada uno de los nodulitos, ¿ok? Esa viene a ser el patrón intersticial micronodular, que ya lo vimos la semana pasada, ¿ok? Que ya vimos la semana pasada, no se preocupen. Bien, acá, ¿qué más podemos decir? La diseminación hemática, bueno, va a ser bilateral, recuerden, siempre va a ser bilateral porque en los dos lados tenemos capilares sanguíneos y recuerden de qué es la diseminación hemática, ¿ok? Ah, y normalmente no solo se trata de una enfermedad pulmonar, posiblemente ya se haya diseminado a otros órganos, ¿no? Lo más común en los riñones, o sea, puede haber tuberculosis renal tranquilamente. Bien. Bien. Ahora, la tuberculosis pulmonar también tiene la postprimaria, ¿ok? La postprimaria, ¿ok? Y también tenemos enfermedad parenquimal. Tenemos enfermedad parenquimal. ¿Esto qué es? Esto es una cavitación, recuerden, ¿no? Una cavitación. Entonces, ¿la tuberculosis primaria puede ser similar a un cáncer maligno? Sí, porque los cánceres malignos son los que se cavitan también. Puede ser también una caverna, o sea. Lo que causa la tuberculosis pulmonar es bastante variable, pero es bastante grave. ¿Ok? Es bastante grave. Deja muchas secuelas cuando ya se da la enfermedad, ya está sometido por segunda vez a la enfermedad. Entonces, incluso puede causar lo que vemos acá, ¿no? Diseminación broncógena. ¿A qué se refiere con broncógena? Vamos a ver después de qué es el patrón en árbol en brote. Patrón de árbol en brote. Ahí está. Esto es lo mejor, mejor dicho, que viene a ser de que se ve todo esto. Se ve como un árbol, ¿no? Se ve como un árbol acá, con lo que vemos acá. Todo esto de árbol en brote. Significa que el Mycobacterium tuberculosis ya llegó a este nivel y ya ha infectado a nivel de los bronquios. ¿Ok? Ya ha infectado a nivel de los bronquios no se ha quedado solo en los capilares, sino ha llegado a los bronquios, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Dando el patrón de árbol en brote. ¿Ok? Ahora, este patrón radiológico no termina de ser patognomónico por sí mismo. Ojo, no termina de ser patognomónico. Es decir, no siempre que veamos un patrón en árbol en brote significa que es una tuberculosis postprimaria, ¿no? También puede ser bronquiectasias, tranquilamente, llena de tapones mucosos, entre otros, entre otros. O sea, siempre se debe combinar, ¿no? Con la clínica del paciente. Ahora, si el paciente tiene esto en la imagen, y en la clínica tenemos de que el paciente tiene sudoración profusa por las noches, tiene baja de peso, ¿qué más? Tose, ¿no? Su expectoración es verduzca, etcétera, etcétera, pues ya sabemos que lo más probable es que sea una tuberculosis, ¿no? Lo más probable. Pero ¿es lo único que causa la postprimaria como tal? No. También puede causar, aunque no lo crean, derrames pleurales. Derrames pleurales puede causar la curva de Damasó. El ángulo costofrénico, en este caso izquierdo, pues se ha borrado. El mediastino ligeramente desviado hacia el lado enfermo por efecto de masa, no de retracción. ¿Ok? Puede causar derrame pulmonar. Pero ¿qué más puede causar? Puede causar cavitaciones. Puede causar cavitaciones tranquilamente, ¿no? Ahora, como les mencionaba al inicio, ¿no? Estas cavitaciones son espacio muerto, ¿ok? Son espacio muerto. Y el paciente que tiene tuberculosis está inmunodeprimido, porque recuerden, para que te dé tuberculosis tienes que estar inmunodeprimido. Ya les dije cómo. VIH, puede ser una paciente que está sometida a un paciente, perdón, que esté sometido o que tenga una dieta baja en proteínas, por ejemplo, ¿no? O déficit de alimentación o superávit incluso de alimentación. O sea, las causas de inmunodepresión son variables, ¿no? Y gracias a todo ello es que nosotros podemos sufrir de tuberculosis. La tuberculosis necesita que el sistema inmune no pueda hacerle frente para sacar o para realizar toda su patología, ¿ok? Entonces, el paciente está inmunodeprimido y como está inmunodeprimido, pues las infecciones oportunistas aparecen. ¿Y cuáles de todas las infecciones o cuáles de todos los agentes son los más comunes cuando hablamos de oportunistas? Tenemos
En primer lugar, a los hongos y en segundo lugar a los parásitos. Ahora, a los hongos les encantan las cavitaciones. A los hongos les encantan las cavitaciones, en especial al Aspergillus. Y cuando el Aspergillus entra, ¿ok? Lo llena de líquido inflamatorio, de líquido fúngico, o sea, lo llena de líquido y deja un espacio pequeño de aire arriba, causando el signo de media luna, ¿ok? El signo de media luna, ¿ok? Esta es una cavidad, claro que sí, es una cavidad, es una caverna, ¿ok? Pero el signo de media luna, este es aire, ¿no? Y este es el hongo creciendo. De igual forma acá. Este chiquitito de acá, este es el signo de media luna. Es la complicación más frecuente de las cavitaciones, ¿ok? La complicación más frecuente de una cavidad, de una cavitación, ¿ok? Y como les menciono acá, es lo más común, es más común que sea causada por el hongo Aspergillus, ¿ok? Por el hongo Aspergillus. Bien, chicos, esta es la segunda parte. No sé si tienen alguna consulta o está todo bien, chicos. ¿Están ahí? A ver, gracias. A ver, les voy a enviar el link del post-test. ¿Está bien? A ver, chicos, he estado viendo también, no sé si quieran, me dicen ahorita, si es que hacemos ahorita la resolución del post-test. No sé qué dicen, no sé qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen tiempo? Unos 5 minutos más. Ya, pero voy a querer su participación, chicos, ¿sí? Lo voy a realizar ahorita. Denme un momento, voy a mandarles el post-test. Ya, ya se los he mandado. Bien, por favor me avisen si es que ven la pantalla, ¿sí? Voy a compartir en breves. Estoy alistando. Ya, voy a requerir su participación, chicos, ¿sí? A ver, ¿ven mi pantalla, chicos? Sí, Bien, perfecto. A ver, hablemos de primero derrame pleural. A ver, ¿qué se acuerdan de derrame pleural, chicos? ¿Cuál sería empecemos. ¿Cómo nosotros vemos al derrame pleural en una radiografía? blanco, Blanco. ¿Y radio si es opaco, radiografía, cómo se llama? ¿Perdón? radio opaco. Ajá, perfecto. Radiopaco. Vemos radiopaco. ¿Se acuerdan de que existe una curva, ¿no? O sea, la curva de Damasó, ¿ok? Por lo tanto, se borra qué ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo? Estos diafragmáticos. Se borra el ángulo costodiafragmático. Uy, se fue. Ya. Se borra el ángulo costodiafragmático. Se actualizó, creo. Ya, en fin. Se borra el ángulo costodiafragmático. Bien, perfecto. Entonces es radioopaco. Es blanco. ¿Ok? Y hace un efecto de retracción, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? Falso. Hace un efecto de masa, ¿verdad? Perfecto. El que hace efecto de retracción es la atelectasia. Bien, entonces nos pide, ¿cuál no es un signo radiológico de derrame pleural? La curva de Damasó, recuerden que sí, ¿no? La curva de Damasó es el principal, el signo más sugestivo de derrame pleural. La radiopacidad en el espacio pleural, el nivel hidroaéreo no lo es. ¿Ok? El nivel hidroaéreo no lo es. ¿Qué nos indica nivel hidroaéreo, chicos? En una radiografía. Hidroneumotórax. Perfecto. Hidroneumotórax. Esto no tiene nada que ver en el derrame pleural. ¿Ok? Nivel hidroaéreo. Hidro abajo, aéreo arriba. ¿No? El nivel hidroaéreo horizontal, sobre todo, ¿no? Para el hidroneumotórax. Bien, perfecto. Ahora, ustedes mismos son el signo del menisco y el signo del camalote. ¿Para qué son signos?
Recuerden, signo del menisco que se está abriendo por poquito el quiste, ya les estoy soplando, y el signo del camalote por completo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sugestivos de qué Quiste sería? hidratídico implicado. Complicado, perfecto. Recuerden, el signo del menisco se está complicando recién, ¿no? Se está abriendo poco a poco la membrana del quiste hidatídico, mientras que el signo del camalote ya se ha abierto por completo, ¿ok? Ya se ha abierto por completo. ¿Y cómo lo diferenciamos de la metástasis? La diferenciamos con una tomografía y por la epidemiología. ¿Ya, chicos? Perfecto. A ver, dicen, ¿cuál no es un patrón, no es un signo del patrón atelectásico? ¿Por qué la primera está mal? Ya han visto la respuesta. ¿Por qué la primera estaría mal? ¿Por qué es hacia el otro lado? Ah, no, perdón, es que estoy viendo mi post. O sea, está bien, ¿ya? Está bien, no te preocupes. O sea, no va a ser Porque hacia es el una lado contrario. retracción. Perfecto, tú lo has dicho. Es retracción, no es masa, ¿ok? No es que estoy agregando una masa y estoy llevándolo hacia el lado sano, sino que lo estoy retrayendo hacia el lado enfermo, ¿ok? Por lo tanto, la tráquea va a estar desviada hacia el lado enfermo, no hacia el lado sano. Ese es el principal signo del patrón atelectásico. Desplazamiento iliar, si hay enfisema compensador, ¿por qué se da? ¿Se acuerdan? ¿O qué era el enfisema compensador? ¿Se acuerdan, chicos? El enfisema compensador. Donde el pulmón sano se hiperexpande. Perfecto. Perfecto. Me alegra que hayan entendido. Sí, perfecto. El pulmón sano se termina hiperexpandiendo para poder cubrir la discapacidad o el déficit de poder expandirse, ¿no? Del pulmón enfermo. Entonces, el pulmón sano se termina hiperexpandiendo. Perfecto. Tú lo has dicho. Ahora, miren, radiolucencia sin parénquima ni pared en el pulmón. Es la caracterización radiográfica La bulla. de la bulla. Claro, perfecto. ¿Y cómo ustedes definirían a la caverna? Con pared gruesa. Con pared dureza y ya está. Y a la neumatocele, Pared delgada. pared delgada, reversible. La caverna no lo es. Y así de fácil es, ¿ya? Creo que lo más fácil es tenerla acá este, o sea, tener la parte teórica, ¿no? Más que nada, diagnóstico por imágenes es un curso bastante práctico. Sí, es un curso bastante práctico. Y dice, ¿cuál no se da en la tuberculosis pulmonar primaria y su signo radiológico es el de la media luna? A ver, ¿de quién es el signo radiológico la media luna? Complicación de una caverna. Lo vimos hace 5 minutos. Micetoma. Perfecto. El micetoma. Perfecto. Así de sencillas son las preguntas, chicos. El micetoma viene a ser la complicación, ¿ok? ¿Se acuerdan cuál era el complejo de Ghon? A ver, ahí les agarré. O no, quizá no. ¿Cuál era el complejo de Ghon y cuál es su diferencia con el complejo de Rathke? El complejo de Ghon era la cicatriz radiológica. Claro, que se calcifica. Ajá. Perfecto. ¿Y el de Rathke? Era el complejo de Ghon más ganglios iliares calcificados. Perfecto. Ya está. Ya están. Ya son traumas en esta segunda semana. Y bien, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta o
Está todo bien por el momento. Bien, si está todo bien, entonces gracias por asistir y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sí?